mirada de espiritualidad a nuestras expresiones de fe. Da inicio tu programa Devotos, caminando hacia la Pascua con Jesús y María. Muy buenas noches, amigos devotos. Bienvenidos a esta primera emisión de la franja de entrevistas. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes una temporada de Cuaresma más y también de que aprovechemos este tiempo al máximo en el que vamos a estar platicando, en el que vamos a estar pues resolviendo muchas dudas que nos pueden ir surgiendo en nuestra fe. Yo creo que no es malo tener dudas sobre la fe, no es malo a veces ir caminando y decir esto tal vez no me cuadra, pero nuestro deber como católicos es ir a la fuente principal y conseguir respuestas que queremos y no dejar que esas dudas nos alejen de Dios. Así que hoy vamos a tener un programa muy interesante, ustedes ya lo ven en el título, se llama Lo vi en TikTok, pero antes de avanzar quiero darle la bienvenida hoy en esta noche, que la verdad es que nos hizo o nos hace un honor de estarnos recibiendo y permita, le quiero dar la bienvenida al padre Juan Carlos. Así que padre, bienvenido, este es su espacio. Esperamos que podamos tener una linda plática, que podamos aprender mucho de usted y que para usted también sea una experiencia bonita compartir con el equipo de devotos. Muchas gracias por la invitación, por la acogida. Muy buenas noches a todos los amigos devotos. Para mí es un gran honor y una alegría poder participar en este proyecto de evangelización que se hace en el contexto de la amistad y también de la verdad. Como ya usted dijo, mi nombre es Juan Carlos Andújar Garcés. Nací en la República Dominicana, pero ya tengo 7 años aquí viviendo en Guatemala y por eso ya puedo decir estoy rayado en esta tierra. En esta experiencia, también comentarles que soy Agustino Recoleto, de la familia de la Orden de los Agustinos Recoletos, que nos caracterizamos por ese intento, ese deseo de tener una vida de interioridad y de comunidad. Tenemos parroquias y casas en distintos departamentos de Guatemala. Totonequepan, Quetzaltenango, también aquí en la capital en zona 13, zona 14, y donde yo estoy en zona 4 de Misco, donde está la parroquia San Nicolás de Tolentino, y también tenemos la casa de formación, donde 13 jóvenes de Guatemala y de Panamá se van formando también para seguir a Cristo en este estilo de vida. Un honor, una alegría acompañarles y compartir un poquito de lo que el Señor me ha dado. También aprender en esta experiencia de evangelizar a través de los medios. Muchísimas gracias. De verdad que qué honor tenerlo con nosotros porque, dato curioso, no habíamos podido coincidir con casi que ningún sacerdote, solo una vez y después se había hecho muy difícil, así que de verdad que le agradecemos muchísimo su tiempo. Así que vamos a empezar con una oración, como ya es tradición aquí en Devotos. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, me siento agradecido porque sé que desde que despierto estás a mi lado dándome fuerzas para cumplir con éxito todos los propósitos que tengo. No es fácil cumplir tu voluntad divina cuando el mundo me ofrece cosas deslumbrantes y contrarias a ti, fortunas, encantos y bellezas materiales. Quiero buscar la verdadera conversión de mi corazón, rechazar lo que es contrario a ti, evitar la hipocresía y la indiferencia que es el cáncer del alma. Ayúdame a tener compasión, esa misma que tuviste en tu paso por este mundo. Que la sabiduría de tu palabra me guíe y me proteja de todo peligro. Derrama tu bendición sobre mí y dale claridad a mis pensamientos. Ayúdame a confiar en ti y a tener un espíritu fuerte y preparado para toda prueba. Ayúdame a salir de mi egoísmo, a salir de todo aquello que me hace desear destacarme ante los demás y buscar siempre los primeros puestos. Confío en que ahora pasas tu mano sobre mí, me haces sentir tu amor y tu inspiración, dándome esperanzas nuevas de vivir según tus designios, porque tú eres mi Dios, Señor único de mi vida, la que te entrego con toda devoción. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora sí ya vamos a entrar en materia.
Vamos a estar, la mecánica de este programa, a diferencia de los otros programas, pues es un poco diferente, porque vamos a estar moviéndonos de un tema a otro tema, de un tema a otro tema, puede ser que totalmente diferentes, porque el objetivo es que recopilamos pues varias preguntas, varios cuestionamientos que vimos constantes en redes sociales, TikTok, Instagram, que hay mucha gente contestándolo, hay gente incluso peleándose en las redes sociales por contestar porque creen que lo que ellos dicen es lo correcto. Y pues nosotros queremos poner aquí nuestro granito de arena para mostrar lo que realmente piensa la iglesia y que nos podamos guiar de eso, no en lo que me dijo mi abuelita, no en lo que me dijo mi amiga que está en el catecismo, no en lo que me leí una vez que era tal vez no un documento de la iglesia, sino que realmente una luz de alguien que sabe de la iglesia. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, padre, eh, para ya aprovechar el tiempo. Y bueno, uno de los cuestionamientos que más vimos en redes sociales, a los que sentimos que se les daban muchas vueltas y que no había algo claro, era acerca de los dones del Espíritu Santo, pero en especial del famoso don de lenguas. Vemos a muchas personas, incluso que hasta en conciertos católicos, yo una vez fui a un concierto católico donde la cantante empezó a hablar en lenguas y realmente sí da la duda de si es algo que realmente existe, cómo podemos tal vez nosotros saber si sí es verdad o si mucha gente de verdad lo hace solo por llamar la atención. Entonces quisiera, padre, que arrancáramos con esta pregunta, que usted pues nos contara realmente qué es lo que dice la iglesia sobre esto. Antes de responder a esa pregunta, quisiera poner como un contexto, ¿no? Ciertamente soy sacerdote, pero a veces pasa que no todos los sacerdotes decimos como lo mismo. Entonces uno piensa, ¿a quién le creo, no? Ujú, A veces la información es confusa. Es bueno entonces recordar que la iglesia tiene como tres pilares para sostener, fortalecer nuestra fe. Uno es la tradición, otro es la Biblia y otro es la palabra revelada y otro es la doctrina, la enseñanza. Entonces, digamos, tenemos que tener la conciencia de que existen estas tres realidades y poder acceder a ellas. A Dios gracias, muchas personas tienen una Biblia en su casa. También podemos tener el catecismo de la Iglesia Católica en el Internet. Se puede buscar con facilidad, incluso poner catecismo de la Iglesia Católica, tal tema, y ahí aparece lo que se dice y al mismo tiempo como observar lo que se ha hecho durante la historia, lo que se hace en los lugares. Esas tres referencias nos ayudan mucho como a comprender qué es lo verdadero y poder animarnos, como diría el Evangelio de San Juan, en espíritu y verdad, ponernos en camino, ponernos en disposición de vivirlo sin tener como ese miedo, ese temor de esto será conveniente, será católico, es de Dios o no es de Dios. Casi siempre lo que no conocemos nos da miedo. Tendemos como a rechazarlo y a juzgarlo, y sobre todo lo que se ve como raro. Y entre esas cosas pienso que entraría esa realidad que se suele llamar el don de lenguas, que es muy común en el mundo carismático. Este año acaban de cumplir, si no recuerdo mal, 50 años de existencia. Ya desde hace unos años, el año antepasado, el Papa Francisco le ha dado una característica de significancia, de prioridad en la iglesia, les ha como organizado y ha dicho, esto es iglesia, esta espiritualidad es parte de la realidad católica, confiemos y vivámosla como un don del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno entender que hay muchas manifestaciones y que no todas son como adecuadas, convenientes y oportunas. Entonces, a la pregunta, ¿existe el don de lengua? Pues sí, existe. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo también
En sus cartas lo habla, lo explica, incluso hace esa referencia en el texto de los Corintios. Puedo hablar 1000 lenguas, pero si yo no tengo amor, nada soy. Entonces hay una referencia al tema del don de lenguas y pone también como unos criterios convenientes para poder realizarlo. Digamos, diría él, si hay alguien que hable en don de lenguas, que haya también alguien que lo explique, como que lo interprete, porque realmente no todos tenemos esa capacidad de entender lo que se está diciendo. Y ante un sonido extraño, que uno no sabe si está como fingiendo o se está inventando cosas o me está diciendo cosas malas, uno dice, uy, esto es peligroso. Entonces, por eso es como la conveniencia de que si se va a hacer en público, que alguien intente como interpretarlo, intente explicarlo. Luego podríamos entender que es un don como principalmente para lo privado, para esa experiencia personal de intercesión, de oración, porque como diría el mismo San Pablo, el Espíritu Santo es quien nos hace con gemidos inefables expresarnos y dirigirnos hacia el Señor. Entonces muchas veces nosotros no sabemos decir lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que el Señor pone en nuestro corazón y es el Espíritu Santo que nos ayuda a ser capaces de expresarlo. Por supuesto, es conveniente que la persona que tiene ese don, que tiene esa forma de orar, también le acompañe como con una forma de testimonio. Es muy importante el testimonio de fe, ese testimonio que me habla de humildad, ese testimonio que me habla de comunidad, ese testimonio que me habla de servicio. Entonces, ¿el don de lengua existe? Sí. ¿Es parte de la Iglesia Católica? Sí. Pero si alguien tiene ese don de lengua y lo utiliza como para beneficio propio, para vanagloriarse, para como lucirse, uno diría, ok, Dios te ha dado un don, pero no lo estás sabiendo utilizar bien, como alguien que canta, por ejemplo, alguien que canta muy bonito, pero en vez de ayudar a la comunidad a también animarse a esa forma de orar, lo que hace es como lucirse. Entonces opaca a los demás, deslumbra a los demás. Entonces uno dice, sí, tienes el don, Dios te ha bendecido, pero no lo estás utilizando de la manera conveniente. Ok. O sea que si nosotros tal vez vamos a un desayuno o alguna actividad y vemos que alguien tiene el don de lenguas, pero solo habla en lenguas sin que alguien más como que lo traduzca, por decirlo así, o, o lo explique, creo que estamos en todo nuestro derecho de ir y preguntar qué fue lo que a la persona, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se dijo y nos tendría que como que transmitir el mensaje? Sería oportuno, no siempre se tiene esa facilidad de acercarse a quien está dirigiendo el evento o Ujú, está haciendo esa charla o ese don. Desde ese punto de vista, creo que sería como entender lo que es como oportuno, prudente, conveniente y lo que no. Entonces, digamos, si estoy en un evento y escucho a alguien hablar en don de lenguas, tal vez mi actitud sería como de decirle al Señor, Señor, si esto es tuyo, que me ayude a crecer, a acercarme a ti, a vivir en comunidad. Y si esto no es tuyo, que se haga tu voluntad. Yo creo que esa tiene que ser como nuestra actitud, como de disponibilidad a lo que Dios quiere hacer y permite que se realice. Porque muchas veces la persona que habla en don de lengua no entiende lo que está diciendo. Entonces no es muy común, como que quien hable en lenguas también tenga el don de interpretarlos. Entonces es una cosa como complicada que uno dice, ¿y para qué hablo lo que no entiendo? Pero es como cuando vamos a misa. Yo lo digo muchas veces, muchas personas no entienden muchas palabras que se dicen en misa, pero están ahí, confían que lo que el Padre está diciendo es válido, es bueno y ujú, es de Dios. Por ejemplo, una palabra que aparece un montón de veces. Oblación. Yo pregunto en las comunidades, ¿y ustedes saben qué significa esa palabra? Y me dicen, no, padre, yo nunca lo he escuchado, eso es nuevo, ¿y dónde usted lo ha sacado? En misa aparece un montón de veces, y oblación es un tipo de sacrificio, como holocausto o de expiación. Oblación es un sacrificio de acción de gracias agradable al Señor. Entonces, no porque yo no lo entienda, no significa que sea malo. El que tal vez está como ignorante o deficiente soy yo.
Por lo tanto, mi actitud tiene que ser como de prudencia, de decirle a Dios, si esto es tuyo, que me ayude a crecer, y si no es tuyo, protégeme, que se haga tu voluntad. Eso propongo porque a veces es complicado acercarse a la persona o la misma persona no sabría decir, ah, lo que dije fue esto. Wow. Creo que esto ya nos deja como que una luz más clara de cómo debe ser nuestra actitud ante esta revelación de dones del Espíritu Santo, porque cabal, como usted decía, lo que no conocemos nos da miedo, nos da como mejor me alejo, pero esto al final forma parte de nuestra iglesia, entonces qué bueno tener un contexto más amplio. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esto es algo que de verdad a mí me llama mucho la atención este tema, no porque me llame la atención para mí, sino porque lo veo muy común y muy popular y cada vez siento que más personas, siento que estamos en una era en la que muchas personas en lugar de decir, bueno, voy a orar para que esto pase, ya solo nos vamos a manifestar, ya solo nos vamos a, es que yo soy tal signo, con ascendencia tal signo, entonces por eso es que me está pasando esto. Siento que tal vez siempre ha estado de moda, pero ahora en esta época ya es algo que rige la vida, que rige las relaciones. Es como si yo soy de tal signo, entonces me voy a casar con otro signo y ya alejamos a las personas simplemente por eso. Y ahora pues estamos en una era llena de horóscopos, astrología, brujería. En TikTok hasta hay cierta brujería católica que incluye santos, que incluye ángeles, que incluye imágenes. Entonces creo que aquí tal vez la pregunta está muy amplia, pero ¿qué actitud deberíamos tener nosotros como cristianos para distinguir entre lo que es real y lo que definitivamente no viene de Dios, tomando en cuenta todos estos temas que se nos proponen de ángeles, el ángel que me cuida del no sé qué, que depende de mi signo, entonces es el ángel tal, y brujería que vemos de si pones un limón, no sé qué, a la par de un santo, boca abajo, entonces ¿cuál debería ser nuestra actitud como católicos ante esto? Ciertamente es una pregunta que abarca mucho, ¿no? Pero Sí. intentando ir como a la raíz, algunos pensadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, afirman de que el ser humano, sin importar el tiempo donde haya nacido, el continente, la era, el ser humano por naturaleza está hecho para buscar lo divino, lo trascendental. Ya le pueda llamar como quiera llamarle. Entonces, digamos que al estilo de San Agustín podríamos afirmar, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, por naturaleza es como algo real en la persona, el deseo de lo divino, de lo trascendente, así como tenemos deseos de comer, tenemos deseos de lo estético, de lo bello, de la música, del arte. Y cuando ese deseo no es bien acompañado, bien respondido, entonces se llena o tendemos a todas esas cosas que son como experiencias enrarecidas espirituales, experiencias no puras espirituales. Entonces se suman esas realidades que se llaman nueva era, horóscopos, astrologías, brujerías, pero siempre cuando esas realidades entran en la vida de una persona, lo que está como evidenciando es que Dios ha salido de la vida de esa persona. Hay una ausencia de Dios. Y como hay un hambre de lo religioso, de lo espiritual, entonces se llena con otras cosas. También el ser humano tiene como la tendencia a hacer lo que quiere. Como a controlarlo todo, ¿no? A que se hagan las cosas cuando yo digo, como yo digo, porque yo digo, y todas estas experiencias nos como que animan a eso, nos hacen sentir que soy yo que tengo el control, en vez de tener esa actitud que Cristo nos dice a cada uno de nosotros. Si quieres seguirme, si quieres venir, si quieres estar conmigo, pues sírveme, ponte detrás y sígueme. Entonces no soy yo que tengo que dirigir a Dios, sino que es Dios que tiene que dirigirme a mí. Hay muchas personas que me dicen, Padre, es que Dios no me escucha. ¿Y cómo así? Es que yo oro, oro y Dios no me escucha. Y yo le digo, pero la oración no es para que Dios me escuche. Él ya sabe, ya me entiende. La oración es para que yo escuche a Dios. ¿Ya usted lo está escuchando? No, Padre, él a mí no me habla.
¿Cómo que Dios no le habla? ¿Dios le ama? Sí, entonces si le ama, le habla. Entonces, yo primero diría eso, ¿no? Tenemos esa tendencia a lo religioso por naturaleza, cuando no la llenamos bien, esa hambre espiritual, la llenamos con otras cosas. Y surge entonces esa ausencia de Dios que vienen esas rarezas, vamos a decirlo así, por respeto y no eh, ser como muy radical. Entonces, ¿cómo podemos distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Lo que es católico y lo que no es católico. Ciertamente estamos en esa época donde creemos, escuchamos muchas cosas, pero yo creo que habría que intentar ir a la fuente. Yo creo que la fuente es importante como para saber si lo que se recibe es conveniente o no es conveniente. Vamos a poner un ejemplo. Hay un chorro y yo sé que ese chorro tiene agua saludable, fresca, agua que huele bien. Entonces yo voy a ese chorro. Esa fuente me da confianza. Esa fuente me atrae. Además la he tomado y me da bienestar. Pero si voy a una fuente donde hay como rarezas, donde hay cosas como extrañas, huele feo, hay una mala presentación, no hay higiene, a veces dice una cosa, otras veces afirma otra cosa, una vez sale agua blanca, otra vez sale agua azul, ya uno dice como que aquí no hay constancia, aquí no hay como perseverancia, no hay coherencia. Entonces ese criterio básico de distinguir las fuentes puede ser importante. Cuando yo era niño, en el colegio decíamos, lo vi en televisión. Si alguien en una discusión decía esa frase, era ridiculizado. O sea, ¿cómo que lo viste en televisión? Ah, porque lo viste en televisión es verdad. Pero muchos solíamos decir eso como un argumento de autoridad. Como la televisión lo dijo, por lo tanto es verdad. Ahora se suma el TikTok, se suma, bueno, un montón de cosas que dicen tantas cosas y pareciera que ahora todo el mundo tiene como la autoridad, la plataforma de conectarse, escribir, decir cualquier cosa, y porque lo siento así, o porque lo digo, o porque me lo dijeron, ya es verdad, independientemente de lo científico, independientemente de lo histórico, independientemente como de lo racional, de lo lógico, de lo religioso. Entonces, yo creo que estamos necesitados, y la Iglesia Católica en la arquidiócesis nos está animando mucho en eso, a la formación, nos está animando a formarnos y buscar fuentes correctas. Vuelvo y repito, el catecismo de la Iglesia Católica, esos libros que se están publicando para que cada católico en su parroquia pueda formarse desde los CEPAS, por ejemplo, desde los centros pastorales de formación que se están promoviendo. También se pueden buscar radios como esta que tienen ese título católico con ese rigor de llevar la verdad, de buscar información adecuada. Entonces es un proceso de ser críticos. Eso no es malo ni es desconfianza. Es una característica que Dios nos ha dado de poder analizar, de poder pensar, de poder escoger, de poder comprender lo que es lógico y lo que no. Dios se ha revelado para que lo podamos conocer y nos ayuda a entender, nos ayuda a utilizar el pensamiento. Hay unas cosas que surgen mucho desde lo sentimental o desde lo ilógico o desde mi deseo de obtener algo. Ah, perdón, porque usted es mujer y a veces uno se ofende, pero suelen decir a San Antonio lo voy a poner de cabeza para conseguir trabajo, esposo o no sé qué cosa. Entonces uno dice, "Pues eso es brujería. Eso, aunque es santo católico, no estoy deseando la voluntad de Dios, como decimos en el Padre Nuestro. Y la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es santa. Dios es más inteligente, más bondadoso que nosotros. Por lo tanto, nos conviene a nosotros hacer lo que Él dice porque nos va a ir re bien. Si hacemos lo que nosotros decimos, puede ser algo bueno, pero la opción de Dios es mucho mejor que la nuestra. Entonces nos conviene, es un acto inteligente hacerle caso a Dios, es un acto de soberbia querer hacer lo que nosotros deseamos. Lamentablemente caemos en ese error, todos, yo el primero. No hago lo que Dios me dice, quiero hacer lo que yo quiero y luego nos va como nos va. Y para colmo, le echamos la culpa a Dios de que no nos hace caso o no nos entiende. Pero pienso en esa idea, tenemos hambre de lo espiritual
necesitamos de Dios, pero cuando no lo buscamos porque queremos controlar, queremos conseguir lo que deseamos, entonces optamos por esas realidades de brujería, de Nueva Age, del horóscopo, como para controlar, como para decir, soy yo que lo hago. Y además lo quiero inmediatamente y hago cosas para que se realice. En cambio, con Dios tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en Él, tenemos que esperar en Él, tenemos que prepararnos para recibir bien lo que Él nos ofrece. Pero normalmente Dios es mucho más bondadoso que nuestro anhelo, mucho más rico en misericordia que nuestra imaginación. Por eso nos conviene mucho más tenerlo a Él como Dios que cualquier otra realidad que no es capaz de vencer la muerte, como Cristo lo ha hecho por cada uno de nosotros. Wow. Me encantó toda la respuesta de principio a fin. Creo que también nosotros, o bueno, como jóvenes, un poco más jóvenes y un poco más grandes, creo que es bien difícil porque a veces uno ve todo a la gente que hace esto como que le funciona, que uno dice, ¿qué hay aquí de extraño? Pero creo que la clave es siempre si realmente nuestras acciones están buscando la voluntad de Dios o yo me estoy convirtiendo en en mi propio Dios, ¿verdad? Que creo que es el peligro al que nos llevan estas prácticas tan extrañas. Así que gracias, Padre, por darnos tanta luz con este tema que a veces ya a mí me causa tanto conflicto porque lo veo cada vez tan cerca con amigas, con gente cercana, que ya hasta le cuesta a uno decir, no es que yo no te voy a decir nunca mi signo porque no lo sé, pero Podemos decir como alfarero, soy ajá, cristiano. yo soy signo de que Cristo está vivo. Exactamente. Esa Entonces, debe ser la uno respuesta. puede ser paciente, dar razón de su fe y, como diría San Pedro, con amabilidad, con respeto y saber que siempre el césped del otro, es una frase por ahí popular, se ve más verde que el mío. Entonces uno ve al otro y piensa que sí, que el otro está mejor, que tiene éxito, entonces yo quiero hacer eso que el otro hace. Pero casi siempre el otro me ve a mí y piensa lo mismo que estoy yo sintiendo y pensando. Entonces, creo que el confiar en Dios y aprender a amar nuestra realidad nos ayudará a crecer en más. Eso de buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura. Ok. Sí, gracias de verdad, gracias Padre por esta respuesta y por darnos pues una visión de lo que piensa la iglesia, que no es que la iglesia esté ajena, sino que está consciente, ¿verdad? Entonces tenemos ya una respuesta. Ya se nos va a acabar el tiempo, así que vamos a ir ahorita a nuestra pausa musical, así que los invitamos a que escuchen con nosotros la marcha fúnebre, Serena Mirada, y en breve regresamos con más preguntas y respuestas por resolver.
continuamos con más de su programa de votos aquí en Emaús Radio. Pues ya ahorita ya estamos en miércoles de ceniza, entonces ya se vale poder escuchar marchas fúnebres. Vamos a continuar con nuestro programa de hoy, que como pues ya lo dijimos, se titula Lo vi en TikTok, que estamos platicando acerca de diferentes temáticas. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es, padre. Hay muchos santos que pues han llamado la atención porque han tenido los famosos estigmas de Jesús. Em, pero al transcurrir de los años, pues han aparecido muchas personas que han dicho que también tienen esos estigmas. Y al tener uno como católico el precedente de que ya le pasó a algún santo como San Francisco de Asís, como el Padre Pío, pues uno puede decir, no es tan loco que le esté pasando a alguien actualmente si ya pasó antes. Pero quisiéramos conocer su opinión al respecto. ¿Usted cómo podríamos diferenciar entre lo que es de nuevo, entre lo que sí viene de Dios y entre tantos charlatanes que tal vez lo están haciendo solamente para llamar la atención? Tal vez sería conveniente, antes de responder, hablar un poquito de los estigmas, ¿no? Para Ujú, que tal vez si alguien no conoce esa palabra, pueda como comprenderlo mejor. Recordemos que Cristo en la cruz tuvo heridas en su cuerpo, visibles, también por supuesto en su interior, en su corazón. Ese corazón, Sagrado Corazón de Jesús, herido, también representa esas heridas íntegras, esas heridas emocionales, morales, espirituales que en la pasión y muerte nuestro Señor experimentó, que de alguna manera también están representadas en el cirio pascual, ¿no? El resucitado que con las heridas también se presenta a toda la iglesia. Esos cinco inciensos o botoncitos que algunas veces le dice la gente, representan esas llagas, esas heridas. Los estigmas, por lo tanto, son una participación en la pasión y muerte de nuestro Señor. Él le concede ujú, a quien Él quiere, cuando Él quiere, como quiere, que una persona participe de su cruz. Por supuesto, es una experiencia como doble. Por un lado, es muy dolorosa, es muy de sufrimiento, pero es un sufrimiento sanador porque es agónico, es una pasión, pero también ujú, es muy redentora. Es un honor, es una experiencia de santificación, es una experiencia como de decir, yo estoy al ladito de Cristo, yo estoy con Cristo en lo que Cristo está realizando por mí y por toda la humanidad. Por lo tanto, no todo el mundo tiene la capacidad de vivir esa realidad. Yo por lo menos le digo al Señor, tú me conoces, yo soy muy miedoso, muy débil, y yo sé que a mí tú no me vas a dar esas cosas, si me las vas a dar, fortaléceme. Y en la historia son muchos los santos. Nosotros, por ejemplo, también tenemos a Santa Rita, que es una mujer de Italia, no sabía leer, no sabía escribir, no tenía títulos, incluso experimentó mucho rechazo, pero en esa experiencia de amar mucho a Cristo en la cruz, recibió una pequeña espinita. Y dice la historia que supuraba mal olor, supuraba una sustancia como que provocaba repugnancia y por lo tanto ella estaba mucho tiempo en su habitación. Pero cuando iba a participar en la misa, de repente de la herida emanaba aromas fragantes, a rosas, y podía participar en la misa. Lo mismo lo vemos en la vida del Padre Pío, que creo que será el santo más famoso por las evidencias de imágenes. Tal vez San Francisco es uno de los primeros famosos, pero no tenemos foto de Francisco. Tenemos las narraciones del Padre Pío, hay fotos y creo que incluso hay videos. No estoy seguro de los ujú, videos, de las fotos sí. Entonces es muy fácil verle celebrando la misa como con guantes, con vendas, confesando, con ujú, esas heridas y cubiertas. Si vemos las actitudes de estos santos en esa participación, hay una actitud de mucha humildad, hay una actitud ujú, de mucha discreción, hay una actitud como de no alardear, de estar como Cristo en la cruz, con la cabeza abajo, no ser protagonistas. Y cuando son protagonistas, cuando tienen que presentarse, no lo hacen como muy tímidos, lo hacen como muy recogidos. Sería como la actitud. Entonces,
teniendo en cuenta en el Magnífica, que dice ese texto muy bonito que San Lucas nos regala en los labios de la Virgen María, Dios enaltece a los humildes y dispersa a los soberbios. Entonces yo creo que la humildad es Cristo. La soberbia es el demonio, no es de Cristo. Entonces, cuando una persona tenga esos estigmas, antes de yo dudar si es cierto o no es cierto, porque ya le corresponde a esa persona lo que está viviendo, poder testimoniarlo, es como ver la actitud con lo que lo está presentando. Si está como con la actitud de protagonista, con la actitud de narcisista, como de que aquí estoy yo, el más sufrido, mírenme, soy el elegido, escúchenme. Uno dice, uy, este no viene de Cristo, no está imitando a Cristo, no me va a llevar a Cristo. Entonces, mejor correr que ser espectador, porque la curiosidad nos atrae, la curiosidad como que despierta el morbo, ¿no? Hay un Ujú, accidente y hay un gran tráfico, ¿y qué es lo que pasa? Que todo el mundo está pasando y mirando a ver qué es lo que sucedió. ujú, Entonces, con lo religioso pasa lo mismo. Intentar educarnos, intentar no caer en esa tentación de lo curioso, del chisme, del sensacionalismo y buscar la humildad, buscar la humillación, son características de la presencia de Dios en una persona. Y lo vemos prácticamente en todos los santos. La Virgen María, San José ujú, y todos esos santos que ha mencionado en la pregunta, Santa Catalina de Siena, buscan que Cristo sea conocido, que Cristo ujú, sea el que tome el protagonismo, no ellos ni lo que están viviendo. Entonces, eso puede ser como un criterio tanto para los estigmas como para cualquier otro don. La humildad no es decir como, bueno, yo tengo este talento, entonces no lo voy a hacer. No es eso. San Agustín diría que la humildad es vivir la verdad. Porque, por ejemplo, la Virgen María en el Magnífica dice, y todas las generaciones me llamarán dichosa. Entonces, si de repente aparece una persona que dice, y ahora a mí todos me van a reconocer, todos me van a mirar como lo más bonito, uno diría, uy, qué agrandado, qué ujú, presuntuoso, ¿no? ujú, Pero la Virgen María está diciendo una verdad que es para nuestra salud, para nuestro bienestar. Que la llamemos a ella dichosa, como su prima Isabel, que dice, dichosa tú que has creído, es para nuestro bien, no es como ujú, para que ella brille y luzca solamente. ujú, Entonces, ese criterio de la humildad, de la sencillez, de poner en primer lugar a Cristo, puede ser como una primera opción para entender que sí está sucediendo algo milagroso, un estigma. Y luego, por supuesto, la validez, la validación del arzobispo, la validación de la autoridad de turno que dice, sí, es cierto. Por ejemplo, en Medjugorje hay mucha peregrinación, pero aún no se tiene como oficialmente esa certeza de que hay una manifestación de la Virgen María. Sí, ya es un lugar de peregrinación, está permitido, se promueve, pero no tiene como Lourdes, como Fátima, como Guadalupe, ese reconocimiento oficial de la iglesia de decir, lo que pasa ahí es de Dios. Y ya han sucedido 50 años, no, wow, yo pensé 50 que años sí. o 30 años, ahora no estoy seguro. Ojo, no estoy diciendo que sea malo ir a Medjugorje, lo que estoy Ujú, diciendo que la iglesia es prudente y sigue ok, observando, sigue estudiando y dice, sí, pueden ir a ese lugar de peregrinación, como vamos a Esquipulas, por ejemplo. La Iglesia Católica oficialmente no se ha pronunciado sobre Esquipulas, pero se permite ese lugar de peregrinación. Se invita a que se pueda frecuentar y visitar, porque es un lugar de oración, se confiesan un montón de personas, hay una actitud espiritual muy fuerte, hay mucha conversión, entonces es bueno participar. Pero la iglesia ujú, todavía no ha dicho, sí, lo que sucede ahí es real. Entonces, el criterio personal, por un lado, y el criterio oficial, por otro lado, nos ayudan como a comprender esa manifestación especial de Dios en las personas o en las realidades que vemos. wow. Y pues la conclusión es que entonces estamos obligados sí o sí a formar cierto criterio y no solo creernos todo lo que vemos, y creo que esto abarca para las preguntas que habíamos contestado anteriormente. Gracias, Padre, de nuevo por por esta respuesta tan clara.
Y pues vamos a continuar, tenemos todavía varias preguntas. La siguiente pregunta creo que podría dar para un tema entero, que padre aquí oficialmente le hago la invitación para que siga trabajando con nosotros, por favor. Pero vamos ahorita a contestar algo cortito. Em, Todos vivimos en este mundo en el que obviamente pues no hay día en el que uno no abra la prensa, vea noticias de tragedias, de desastres, y que es como muy sencillo que uno diga, tal persona era muy buena, ¿por qué le pasó esto? Tales personas solo estaban viajando en un avión, ¿por qué se estrelló su avión? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no los protegió? ¿Por qué Dios no evitó esto? ¿Por qué Dios no evitó que tal persona se enfermara de alguna enfermedad terminal o a tal persona le está pasando esto y ahora también le está pasando esto? ¿Dónde está Dios? Em, ¿Cuál sería la actitud de nosotros como cristianos ante estas tragedias? Porque tal vez nosotros podemos decir, bueno, pues hay que dejarlo todo en manos de Dios, pero hay pues mucha gente que tal vez no tiene a Dios en su corazón y entonces aprovecha esto para hacer tambalear nuestra fe y uno entre que quiere creer, pero que también está pasando por un momento difícil, como que es perfecto para que a uno le tambaleen la fe. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud, Padre, ante esto? Yo sé que la respuesta podría abarcar un programa, pero resumido. Y ciertamente es una pregunta muy difícil de responder, es una pregunta muy importante porque a todos de alguna manera nos afecta, nos ha tocado en nuestra vida y de alguna manera esa experiencia del por qué el mal en el mundo, el mal injustificado, ¿no? El mal que experimenta el inocente. Sucede y sobre todo cuando me sucede a mí o a los que amo, eh, quebranta mi corazón, mi capacidad de amar, quebranta mi fe. Y es como la pregunta, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué tú has permitido que me pase esto si tú me amas? Entonces, es una pregunta muy delicada, es una pregunta muy importante y muy compleja. Que el Espíritu Santo y todos los santos me ayuden a poder decir algo que aporte un granito de arena en esta experiencia. Me atrevo a pensar apoyándome en San Pablo, en San Agustín, y responder ante esa realidad con esta frase de la carta de los Romanos. Para los que aman a Dios, todo sucede para bien. Esa tragedia en mi vida eh, puede ser una oportunidad o es una oportunidad para que yo me aferre a Dios, aumente mi amor a Él y que este desastre que ha sucedido me lleve a algo mayor y bueno que Dios está siendo capaz de realizar. Ojo, no estoy diciendo que Dios manda lo malo para hacer algo bueno. No, ese no es Dios. Pero sí digo que Dios permite que suceda lo malo. Respeta nuestra libertad, tiene esa realidad de misterio que yo no sé por qué él lo permite, pero él lo permite. No es algo como que se le escape. No es como que el Dios Todopoderoso no puede controlar el mal que sucede y acontece. No, no es eso. Él en su conciencia, en su decisión, en su voluntad, lo permite. En principio porque respeta nuestra voluntad y luego por las razones que él tenga que yo por lo menos no conozco. Pero sobre todo tiene la conciencia, lo comenta también el Catecismo de la Iglesia Católica. Parafraseando a San Agustín, Dios tiene la capacidad, el amor y el poder de que, aunque permite que suceda lo malo, de eso malo sacar algo mucho mayor y mucho mejor. Y lo comenta San Agustín hablando de la cruz de Cristo. Es el peor fracaso y desastre de la humanidad, Cristo crucificado. Pero Dios lo permitió porque iba a sacar algo mejor, Cristo resucitado, la redención de la humanidad. Entonces, que no nos defraude la esperanza, que aprendamos a tener esperanza contra toda esperanza. Y aunque yo no entienda, aunque me duela mucho, aunque no pueda más, poder decirle a Dios, aumenta mi amor en ti, aumenta mi confianza en ti y dame la esperanza de que tú vas a actuar, de que tú te vas Ujú, a manifestar. Incluso cuando llega el tema de la muerte, tenemos esa gran certeza y esperanza de que en la resurrección Dios nos dará mucho más y mucho mejor de lo que hemos experimentado. Esa realidad del cielo nuevo y la tierra nueva.
Los mártires, que son muy venerados en la iglesia, han tenido ese testimonio. Dios ha permitido que ellos experimentaran dolor. Por ejemplo, nuestra parroquia Santa María Goretti es una niña adolescente. José en México con la cristiada y un montón de mártires que han sido asesinados por su fe en Cristo. Dios ha permitido que sucediera esa atrocidad, pero de esa situación ha hecho muchas cosas de bien. Nos ha dado una persona que ha mostrado su gran amor, su gran presencia, su gran fortaleza. Y normalmente donde hay un testimonio de martirio o un testimonio de confianza en Dios, de yo amo a Dios, se fortalece la fe. Muchos más creen. Por eso se dice que tierra de mártires es levadura, es fermento para que la iglesia crezca. Lo hemos visto, por ejemplo, en Corea, lo hemos visto en África, lo hemos visto en México, por decir algunos lugares, así que en la historia se ha manifestado. Entonces yo me aferraría a esa frase de San Pablo, ¿no? La esperanza no defrauda. Para los que aman a Dios, todo sucede para bien. Es como decirle a Dios, mira, no aguanto más, no puedo más, me gustaría gritarte, estoy triste, enojado, pero confío en ti, aumenta mi amor en ti y que tú hagas el bien que tienes dispuesto a hacer en esta realidad que estoy experimentando. Yo he visto muchos enfermos que son instrumentos de evangelización, de misericordia, para que una familia se una, para que una familia sane, para que una familia se acerque más a Dios. Y no es que Dios mande esa enfermedad para que suceda eso, pero por la forma en que ese enfermo vive esa situación, surge ese fruto, surge esa realidad. Hay otras cosas que ya no me atrevo a decir cuál es el bien que va a salir porque no soy capaz de verlo, no voy a mentir, pero hay otras que sí he dicho, ahora entiendo, Señor, y que Él nos permita vivir esa experiencia, pienso. Wow. Definitivamente creo que me gustaría como que profundizar más en ese tema, pero ahorita tenemos poco tiempo, pero qué lindo eso que usted decía de aferrarnos a la esperanza y de voltear a ver a Jesús crucificado para decir, bueno, hay esperanza, ahorita yo estoy en esta cruz, pero va a haber esperanza después y es difícil porque tal vez uno cuando esté en eso pues no lo logra ver, pero pues si preparamos nuestro corazón siempre con sacramentos, con estar cerca de Dios, pues vamos a ir viendo los frutos en nuestra vida. Vamos con nuestra última pregunta, padre, porque el tiempo voló. Y pues hoy es miércoles de ceniza. Hoy estamos empezando la cuaresma. Este programa es pregrabado, por eso no nos ven con nuestras cruces. Hago la aclaración porque no va a tardar quien diga, pero no fueron ustedes a misa. Es por eso. Y pues en este tiempo de cuaresma para los cucuruchos es muy lindo porque es acercarnos a muchas imágenes de devoción a las que les tenemos cariño y tenemos el acto de fe de las procesiones aquí en Guatemala. Pero siempre sale la otra parte que es la pelea en redes sociales y pues me imagino que no debe faltar la pelea en la vida real de que somos unos idólatras, de que ¿por qué estamos diciendo esto si en la Biblia se dice que no? Entonces quisiera, padre, que ahorita pues nos dé como ¿qué es lo que nosotros como católicos, pues más que responder para pelear, cuál es el argumento que a nosotros nos tiene que convencer o que debemos tener para poder tener una sana relación con nuestras imágenes de devoción y no caer nunca en la idolatría? Ciertamente es un tema que a muchos como que inquieta o que de alguna manera toca, ¿no? Por lo que usted ha dicho, los cucuruchos y un montón de personas que se acercan a ver las procesiones. Yo creo que ha ido madurando la fe del pueblo, es una realidad que tiene más de 400 años, el tema de las procesiones. Antes hubo una época donde se dejaba de participar, por ejemplo, en el trido pascual, en la celebración de la Eucaristía, para ir de procesión en procesión. Entonces era como dejar a Dios para estar con una imagen. Y por supuesto, eso no es conveniente. Ahora muchas personas han ido aprendiendo. Yo creo que la pandemia también dio como ese punto de crecimiento Ujú. y personas que no conocían el triduo porque participaban en las procesiones como estuvimos 2 años sin ellas, lo fueron conociendo. Entonces,
Sí, la Iglesia Católica aprueba, promueve lo que son las procesiones. No es solamente tradición y cultura, es Biblia, es experiencia de fe. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en el Antiguo Testamento sobre todo. Y normalmente se hacen todas las misas. El sacerdote entra en procesión. Son diferentes, por supuesto, ¿no? Pero es una realidad que hay un contexto bíblico, hay un contexto de fe, de doctrina, y es evangelizadora. Ciertamente, primero nosotros como católicos, vuelvo y repito, tenemos que formarnos para tener una buena actitud ante las imágenes y conocer que la imagen es una referencia, es un instrumento que me ayuda a reconocer, a ver una realidad que está más allá, una realidad que se refiere a una persona y sobre todo a lo que Dios ha hecho en esa persona. Y que en última instancia, esa imagen me ayuda a entender a esa persona, a conocerle, y esa persona me lleva a Cristo. Creo que esa es como la dinámica, el camino adecuado. Si yo no estoy bien formado y me pongo a discutir con un evangélico, primero, no va a ser una discusión como de crecimiento y de fraternidad, sino de Caín y Abel que se enfrentan. Entonces yo diría respetar cada uno en lo suyo y que sigamos la amistad en lo que sea posible y conveniente. En cambio, cuando ya yo me formo, yo voy viendo que en la Biblia habla de los ídolos y habla de las imágenes. En la Biblia, Dios manda a hacer imágenes. Y uno dice, pero venga, ¿cómo es eso cierto que Dios manda a hacer imágenes? Recordemos el pasaje famoso de las serpientes que pican al pueblo de Dios y Dios mismo manda a Moisés a hacer un estandarte, una imagen. Y el que mire la imagen se salvará. Y uno dice, ¿cómo va a ser posible? Luego vemos que el mismo Dios decide que el Arca de la Alianza tenga imágenes, que los templos que construye Faraón, el gran templo de Jerusalén, tenga imágenes. Entonces Dios no tiene problema con la imagen. El problema es cuando yo creo que la imagen es más importante que Dios. Entonces dejo a Dios por la imagen. Ahí sí estamos en un error. A nuestros hermanos evangélicos yo les diría que también tengan problema con las imágenes de los que sales. Sería una forma de vivir a coherencia ese tema de las imágenes, ¿no? Con esas imágenes no hay problema, pero con las imágenes que nos hablan de la Biblia, que nos hablan de Cristo, de los méritos de una persona, sí tenemos problema. Pero perdón por ese comentario y golpe bajo, pero no, centrémonos en lo que somos, en que somos católicos y seamos lo que estamos llamados. Perdón. No es, está re bien, padre, gracias por su respuesta. Creo que me gustó mucho eso que dijo usted, que al final Dios no tiene problemas con las imágenes, sino que al final somos nosotros los que entramos en problemas al hacer mal uso de ellas y reemplazar la misa, por ejemplo, por estar en un acto de fe como las procesiones. Y creo que justo como también usted decía, más allá de querer ponernos a pelear para ver quién tiene la razón, es ponernos a analizar a nosotros mismos, pero yo cómo estoy viviendo la fe. Pero ¿será que yo de verdad estoy buscando a ese Dios del que estoy caminando a la par de una procesión? Qué importante que la conclusión de este programa, que yo espero que hagamos una parte 2 porque se nos quedaron muchas preguntas que sería importante analizar también, es al final vernos a nosotros mismos. No es como, ya tengo los argumentos para pelear, sino es, al final es en trabajarme a mí mismo, ¿verdad? En cómo yo puedo ser un mejor cristiano, en cómo yo puedo formarme mejor, formar mi criterio, aprender bien, aprender a escuchar más a Dios. Y qué importante que lo hayamos ahorita platicado. Ya vamos a despedir el programa, padre, pero un último mensaje así breve que quiera darle a nuestra audiencia para este inicio de la cuaresma. Creo que la cuaresma es una oportunidad para prepararnos para la Pascua. Y qué bonito que en Guatemala se vive con tanta intensidad, con tanta devoción. Que esta cuaresma nos ayude a eso, a hacer un camino, una peregrinación de la esperanza para poder reconocer al resucitado, animarnos a caminar con él, con las procesiones, con los viacrucis, con esos actos de penitencia, animarnos a participar en las confesiones, esas experiencias de la indulgencia y también de la solidaridad y la misericordia, que sea una oportunidad para intensificar por lo menos un poquito más nuestras experiencias de oración, de fe, y que en la Pascua podamos
recibir con ese corazón dispuesto, con ese corazón saneado, por así decirlo, a través de esas vivencias cuaresmales para celebrar que Cristo es nuestra gran esperanza. Deseo eso para mí y para cada uno de ustedes también. Muchísimas gracias, Padre, nuevamente por su tiempo, por tomarse este espacio para compartir con mucha gente que tal vez no tiene esta apertura con los sacerdotes de su parroquia de ir y preguntarles, y pues hoy tuvimos el espacio de resolver muchísimas dudas, así que gracias, Padre Juan Carlos. Y pues con esto terminamos el programa de hoy. Esperamos que ustedes sigan pendientes de nuestras emisiones los viernes, pero también lunes, martes y esta franja especial de miércoles en la que tenemos invitados que nos comparten sobre sus experiencias, sobre sus testimonios y sus conocimientos. Así que con esto terminamos, recordando que devotos somos todos. Hasta la próxima. Con la mirada puesta en la Pascua del Señor, se despide tu programa Devotos, caminando hacia la Pascua con Jesús y María.